eh, escalonada o con escalabilidad adecuada a las circunstancias particulares de cada encargo y por lo tanto la condición parte de que se debe documentar todo aquello que es necesario en función de las particularidades del servicio que vayamos a hacer. Entre, aunque las normas por ahí no lo requieren de manera específica, una buena documentación nos dice que primero tiene que estar organizada de manera adecuada y proporcionar un registro del trabajo efectuado. Obviamente, para realizar o proporcionar un registro del trabajo efectuado, para que quede plasmado, si ustedes quieren, dentro del papel de trabajo las actividades que nosotros hemos desarrollado, normalmente se prepara una planilla de marcas o se utilizan, si ustedes quieren, inicialmente un conjunto de marcas, tildes o símbolos en la auditoría que en el caso particular nuestro pueden ser preparados en colores rojo o azul y que en esencia son una convención, un acuerdo, en otras palabras, entre un grupo de trabajo que nos permite establecer qué trabajo fue realizado por parte del auditor. Por lo tanto, estas marcas que nosotros vamos a utilizar, de nuevo repito, son un acuerdo, son una convención entre un equipo de trabajo y por ahí las marcas que vayamos a utilizar nosotros no necesariamente serán las mismas que utilicen en otra asignatura o en otra firma de auditoría, o por ahí utilizan las mismas marcas pero con significados diferentes porque en esencia son acuerdos a los que nosotros vamos a arribar. Para poder estandarizar, en otras palabras, el hecho de que todos utilicemos las mismas marcas de auditoría, normalmente hoy en día se prepara una hojita o dos, no son más, con un detalle de todas las marcas que se van a utilizar dentro del desarrollo del trabajo y que normalmente se las pone como si fuera una especie de carátula, si quieren, por delante de todos los archivos que se preparan, de tal manera que cualquier persona que vaya a revisar ese trabajo, obviamente pueda tomar conocimiento de qué marcas se han utilizado, qué significado tiene cada una de ellas, y cuando ya en el contenido de los papeles de trabajo vayan identificando esas marcas, pues sepan interpretarlas de manera adecuada. Esa hojita que preparamos se llama una planilla de marcas de auditoría. Nosotros de manera específica, cuando, por ejemplo, ya empecemos nuestro trabajo la siguiente semana, vamos a preparar nuestra planilla de marcas. Yo se las voy a proporcionar, esa planilla de marcas, donde nos dan ciertas marcas, ciertas tildes, eh, ciertos símbolos, si quieren, que vamos a utilizar. Y esas marcas o símbolos que vamos a utilizar, obviamente cada uno de ellos tiene un significado. Vean ustedes, como en esencia cada una de estas marquitas denota o refleja el trabajo que ya hemos realizado, no se olviden que el trabajo que nosotros realizamos normalmente va a estar relacionado con la aplicación de ciertas técnicas de auditoría. Entonces vean ustedes, cada una de las marquitas, por ejemplo, dice que hemos comprobado, que hemos verificado, que hemos inspeccionado. Por ahí alguien diría, ¿y pudiéramos utilizar una marquita para decir que hemos circularizado también? Podemos poner la marquita. O por ahí otra marquita para decir que hemos analizado, lo cual implica que hemos descompuesto algo en sus partes. Obviamente, vean, podemos ir nosotros definiendo qué marquitas adicionales podemos ir utilizando en el desarrollo de nuestro trabajo. Pero además de estas marquitas, que obviamente por un acuerdo entre nosotros son estas las que vamos a utilizar, y además son en color rojo, ¿sí? Alguien me diría, ¿puedo utilizar amarillo? Tal vez a Bad le gusta, ¿no es cierto? Sí podría, pero es un acuerdo, es una convención, y por ahí el amarillo no nos gusta, entonces ¿para qué lo vamos a incluir, no ve? Y además podemos utilizar otras marquitas como, por ejemplo, abreviaturas, como para reflejar que es, por ejemplo, la preparación de un párrafo que sea un informativo respecto de o el contenido del papel de trabajo o tal vez dirán ustedes del procedimiento que vamos a aplicar o tal vez sobre la naturaleza de la cuenta. Siempre en los papeles de trabajo, como ustedes ya saben, vamos a llegar a ciertas conclusiones. También podemos utilizar una marquita o una abreviatura para identificar las conclusiones. Podemos identificar observaciones de control interno, podemos también establecer la existencia de asientos de ajuste que vamos a proponer, podemos hacer una referencia a alguna parte de los papeles de trabajo o reflejar que un procedimiento o alguna actividad por ahí es no aplicable.
Y entonces vean, podemos utilizar diferentes marcas de auditoría. Esta la podemos ir complementando inclusive a medida que desarrollemos el trabajo y podemos ir aumentando las marcas que necesitemos para siempre reflejar el trabajo que realizamos. Entonces, todas estas marquitas que nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar son las que obviamente luego tienen que estar plasmadas dentro de los papeles de trabajo. Ahora bien, la forma en la cual utilizamos estas marquitas depende mucho de la habilidad, depende mucho del criterio y sin embargo también en ciertas condiciones podemos nosotros basar la utilización o la aplicación de esas marcas con ciertas reglitas otra vez para que todos manejemos esos criterios de manera similar. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que nosotros vamos a preparar un papelito de trabajo que podría implicar básicamente información que contenga ciertos datos que podrían ser de una tablita más o menos, y donde por ahí dirán ustedes, podría ser que este papel de trabajo tiene, por ejemplo, un detalle de un comprobante, tiene el importe, o tal vez tiene la fecha, no sé, podría tener la cantidad y el importe, como si fuera una especie de detalle, no sé, de existencia de inventarios, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a empezar a utilizar las marquitas de auditoría. Y obviamente esas marquitas de auditoría van a reflejar el trabajo que nosotros vayamos realizando. Por ejemplo, en lo que tenemos aquí dirán, hemos identificado aquí que, por ejemplo, hemos inspeccionado un comprobante contable, que podría ser una marquita parecida a esta. Entonces dirán, yo tengo varias alternativas. Por ejemplo, si en este caso yo voy a inspeccionar todos estos comprobantes, obviamente el solo hecho de que yo vaya a transcribir ya esos números de comprobante en mi papel de trabajo, seguramente denotan el hecho de que he tenido que inspeccionar esos papeles. Pero por ahí alguien podría decirnos, ¿y dónde está reflejado lo que usted realizó? Entonces, como decíamos, con color rojito nosotros vamos a hacer, y en este caso, ver, la marquita es simbolito. Yo voy a poner aquí que, por ejemplo, en la parte de arriba, voy a poner que hemos efectuado esa actividad para todas los comprobantes que hayamos copiado. Entonces, por ahí vean, esta marquita que estoy poniendo aquí arriba refleja que nosotros hemos inspeccionado cada uno de los comprobantes que están dentro de esa columna. Ahora dirán, cuando yo vaya por ejemplo, al importe que vayamos a utilizar, no sé, vamos a ponerle aquí cualquier importe, solamente es como una especie de ejemplito que estamos haciendo, solo para que se acuerden cómo se utilizan las marquitas nada más, aunque creo que hemos hecho el otro día en clases también. Y entonces, yo tengo diferentes alternativas. Por ejemplo, dirán, para cada uno de estos importes, seguramente lo que nosotros hemos hecho es, por ejemplo, verificar, supongamos, que ese importe cruza con el mayor de la cuenta o el registro auxiliar. La marquita que vamos a utilizar sería esa. Entonces, por ahí alguien me diría, tengo diferentes alternativas para poder reflejar esa marquita dentro de mi papel de trabajo. Entre las alternativas, por ejemplo, está el hecho de que por ahí nosotros podemos decir, para cada uno de los importes que vamos haciendo, yo le puedo poner la marquita. Creo que la marquita era algo así. Entonces le puedo ir poniendo la marquita, ¿sí? Para cada uno de los importes que vayamos trabajando y que obviamente vean qué significa esa marquita, que nosotros hemos inspeccionado el comprobante y hemos comprobado que este importe cruza con el auxiliar de la cuenta o con el mayor de la cuenta. Obviamente aparecerá la condición de que alguien me diría, yo le puedo poner la marquita y ya, pero se supone que nosotros actuamos de manera ética y que cuando ponemos esta marquita, en esencia es porque ya hemos realizado el trabajo. No somos auditores de marquitas, ¿se dan cuenta? Porque por ahí alguien les proporciona este documento o este papel y ustedes empiezan a llenarle de marquitas como que hicieron cuando en realidad no hicieron nada. Esa no es la idea. La idea siempre va a ser que ustedes realmente hagan el trabajo y a medida que van haciendo puedan ir poniendo su marquita de auditoría.
Obviamente, si nosotros vamos haciendo uno por uno, dirán, puedo ir poniendo a cada uno de los importes que vaya verificando que la información es correcta, su marquita correspondiente. O alguien diría, por ahí no le voy poniendo en ese momento y cuando termino de hacer el trabajo le pongo la marquita directamente aquí arriba. Y al poner la marquita aquí arriba significa que para todos los importes que están dentro de esa columna yo he realizado esta determinada actividad. O por ahí dirán ustedes, lo voy a poner a este otro lado, para cada uno de los importes que sé yo que tengo ahí, por ejemplo, le pongo la marquita y para no tener que repetir todas las veces, le pongo a la primera y luego le pongo una flechita. Caramba, no estamos con mucho pulso, le pongo una flechita por ahí y con esa flechita denoto de que he realizado la misma actividad para todos los importes o todas las cantidades que están reflejados dentro de esa misma columna, ¿sí? Ahora, un elemento clave que deben tomar en cuenta es que nosotros estamos diciendo voy a aplicar alguna de estas, o sea, o eligen esta otra forma, o eligen esta, pero no pueden hacer las tres al mismo tiempo, no van a poner las tres marcas aquí, ¿de acuerdo? O sea, vamos a elegir una de ellas para reflejar lo que vayamos a hacer en función de cómo vayamos utilizando. Dense cuenta, si por ahí alguien agarra y le pone esta y más estas otras, ¿acaso hemos hecho tres veces la misma tarea? Pues obviamente está la condición de que si quieren, para una columna pueden utilizar una, para la otra pueden utilizar otra, o utilizan el mismo criterio en todas, otra vez, denotando que el trabajo que están haciendo sigue ciertas pautas o ciertos criterios que en esencia son uniformes. Como les decía, por ejemplo, aquí podemos poner un informativo, entonces se me ocurre que voy a, por ejemplo, incorporar aquí abajo y decir aquí tenemos un informativo, hemos dicho el informativo es con color azulito, ¿no es cierto? Es con color azulito. Y podríamos poner aquí, por ejemplo, que, no sé, pues el detalle corresponde a comprobantes que registran la compra de mercadería, por decirles algo, ¿sí? Y al final dirán, de la aplicación seguramente vamos a llegar a una conclusión. Entonces ahí podemos poner la conclusión y en la conclusión podríamos en este caso, por ejemplo, mencionar que de la aplicación de los procedimientos no se han establecido eh, diferencias significativas que deban ser reportadas. Ok, ya está ahí nuestro informativo, está nuestra conclusión. Siempre dirán ustedes, siguiendo ciertas pautas en lo que implica la preparación de esos papeles de trabajo, ¿sí? Entonces van a ver ustedes que el contenido de los papeles puede ser tan diverso que depende mucho del criterio que nosotros vayamos utilizando para poder preparar esos papeles de trabajo. Obviamente, yo recuerdo hasta antes de la pandemia, por ejemplo, todo esto que hacíamos, nos dábamos la molestia de primero contratar una imprenta, de que nos los preimpriman, si quieren, papeles de trabajo que lleven el loguito de nuestra firma de auditoría, así como la que les he mostrado aquí, que nosotros podemos buscar en el Internet. Ustedes hay desarrolladores de loguitos, pueden hacer uno si quieren para que utilicemos este año. Yo no tengo ningún problema. Si por ahí alguien tiene o se da la molestia de hacer un loguito, nuestra firma se va a llamar San Andrés, ahí está el nombre. Entonces pueden desarrollar su loguito si quieren. Y obviamente podemos utilizar todos el mismo loguito en nuestros papeles de trabajo. Como les decía, antes hacíamos imprimir todos los papeles que íbamos a utilizar, papeles de 7 columnas, papeles de 14 columnas, otros papeles que solo tenían rayitas horizontales, como si fueran de carta, para que hagamos los narrativos. Hoy en día por ahí podemos compensar todo eso con la utilización de algunas herramientas de tecnología en el desarrollo de nuestro trabajo. Y por ahí dirán ustedes, para muchos de los papeles que vamos a hacer, seguramente los vamos a hacer utilizando o con la ayuda del computador, ya sea utilizando el Word o el Excel o cualquier otro programita básico. No vamos a utilizar un software específico de auditoría, pero podemos utilizar algunas otras herramientas sencillas en el Excel especialmente que nos permitan, por ejemplo, analizar la información, clasificar los datos, agrupar los datos, qué sé yo. Y entonces obviamente podemos
esos papelitos, prepararlos en formato digital y todavía, si ustedes quieren, dirán, en una metodología un poco antigüita, vamos a imprimir todos esos papeles para incluirlos dentro de nuestros legajos de auditoría. Ya en la vida real, por ahí su firma de auditoría decide no imprimirlos, los pueden mantener en formato digital. Ya saben, una vez que terminemos de realizar esos papeles y hayamos aplicado todos los procedimientos, esos papeles que están en formato digital, en Word, en Excel o lo que sea, tienen que volverse a un formato no editable de tal manera que esos papeles de trabajo ya no sean modificados en el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a como combinar, si ustedes quieren, algo de la auditoría la vamos a hacer a mano, algunas cosas vamos a hacer manuales, otras por ahí vamos a hacer con el uso o la ayuda del computador para hacerlo de una forma más rápida, más dinámica. Y obviamente una buena parte del trabajo también lo haremos en nuestro pabellón y la otra parte la ustedes completarán en su casa con las herramientas que tengan disponibles. ¿Sí? Y entonces de esa forma utilizamos esas planillas para hacer las marcas de auditoría. Un otro elemento que debemos tomar en cuenta es que para, como aquí dicen, organizar adecuadamente los papeles de trabajo, hay que crear un índice y en función del índice referenciar esos papeles de trabajo. Otra vez, la formulación del índice y la forma en la cual referenciemos, de nuevo, es un acuerdo entre un grupo de trabajo. Por ejemplo, dirán ustedes, podemos utilizar una referencia numérica basada en números que pueden ser alfabéticos, o perdón, pueden ser arábigos, o pueden ser romanos, o los que ustedes quieran. Puede ser también alfabética, con mayúsculas o minúsculas. Puede ser una alfanumérica que implicaría la combinación, como lo tienen aquí en la lámina que les estoy mostrando. Y otra vez, para hacer este proceso, se pueden utilizar colores rojo y azul. ¿Sí? Y es como, en esencia, hablar de esto es como crear un índice que obviamente tenemos que plasmarlo dentro de los papeles de trabajo. Entonces, para crear el índice, normalmente lo que se hace es primero organizar la forma en la cual vamos a nosotros crear nuestros papeles de trabajo. Y hay diferentes metodologías para crear los papeles de trabajo. Por ejemplo, algunos de ustedes que pasan conmigo auditoría operativa, podemos utilizar, por ejemplo, esta forma, y lo vamos a hacer así cuando estemos en operativa, para crear un archivo permanente, un archivo general y un archivo corriente. ¿Qué tipo de información se incluye en el archivo permanente? Nos dicen, son papeles de trabajo que se pueden utilizar tanto en la auditoría del periodo corriente, pero también que pueden ser utilizados en auditorías futuras. Entonces dirán, por ejemplo, el documento de constitución de una empresa me puede servir en la auditoría de este año, me puede servir en auditorías de periodos siguientes y lo puedo utilizar la cantidad de veces que sea necesario. Sin embargo, está la condición de que este documento de constitución, por ejemplo, podría modificarse por una minuta de aumento de capital o de disminución de capital o de modificación del objeto de la razón social o de ampliación de esa razón social o cualquier otro aspecto. Por lo tanto, si bien es cierto, decimos permanente, tiene la obligación de estar permanentemente actualizado. Por lo tanto, cada que realicemos un nuevo servicio, seguramente lo primero que vamos a hacer es indagar si no han habido cambios en esos documentos para luego actualizarlos si fueran necesarios. ¿Sí? En el archivo, si quiere, me voy a ir al otro extremo. En el archivo corriente normalmente incluimos información sobre la aplicación de procedimientos que tienen que ver específicamente con cada cuenta o clase de transacción. Entonces, en ese caso, dirán ustedes, en el archivo corriente seguramente vamos a incluir información que tiene que ver con aspectos que solo sirven para esta auditoría y que además tienen que ver con la aplicación específica de procedimientos donde seguramente podemos identificar incorrecciones si es que existieran. Y en el archivo general vamos a incluir cualquier otra información que contenga, obviamente, evidencia de la aplicación de ciertos procedimientos, pero que no estén relacionados específicamente con o las cuentas o los ciclos de transacciones. Por ejemplo, papeles relacionados con la valoración de los riesgos o con la preparación del informe de auditoría, que no tienen que ver específicamente con pruebas posteriores si quieren, sino que obviamente también son evidencia, pero que las podemos clasificar de forma separada. Y una otra metodología, por ejemplo, que ustedes la van a encontrar en la guía, nos dicen que podemos ordenar los papeles en función de las fases de la auditoría. Entonces, por ahí vamos a tener papeles para, o dirán, un archivo para lo que es
la valoración de los riesgos, otro para lo que es la respuesta a los riesgos y otro finalmente para lo que es la preparación de los informes. En el desarrollo de nuestro trabajo yo he combinado ambas cosas para que podamos tener un archivo de papeles de trabajo en el cual vamos a utilizar básicamente 4 tipos de archivos. Si ustedes quieren, ya pueden ir avanzando un poquito estos días y pueden crearse unas caratulitas o unas pestañitas si quieren para que manejemos cada uno de estos archivos de papeles de trabajo. Entonces tenemos el archivo permanente, el archivo general de valoración de riesgos, el archivo corriente de respuesta a los riesgos y el archivo general de los informes. ¿Qué tipo de información vamos a incluir? Por ejemplo, decimos, en el archivo permanente, como decíamos, vamos a incluir toda esa información que tiene que ver con el desarrollo de la auditoría del periodo corriente, pero que además nos pudiera servir para el desarrollo de siguientes servicios de la auditoría. Entonces podemos incluir el documento de constitución, los estatutos, los manuales, los reglamentos, el modelo de negocio, qué sé yo, que obviamente están vigentes este año y podrían mantenerse a lo largo del tiempo. Como decíamos, en el archivo general vamos a incluir información de este año que no tiene que ver con procedimientos posteriores. Entonces vamos a llamarlo a ese, sabiendo que en la etapa de valoración de los riesgos no aplicamos procedimientos posteriores, lo vamos a denominar un archivo general de valoración de los riesgos, donde dirán, esto básicamente va a tener 2 partes. Una, seguramente todos los papeles relacionados con la aceptación del cliente y otros relacionados con el desarrollo de la estrategia global de auditoría, que en esencia comprende esas 2 actividades o esas 2 subfases, podrían llamar, son parte del proceso de valoración de riesgos. En el archivo corriente, ¿por qué corriente? Porque vamos a aplicar procedimientos posteriores, entonces dirán, es el archivo corriente de respuesta a los riesgos. Vamos a ordenar en función de cada rubro o de cada ciclo de transacción, dirán, vamos a tener el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y así cada uno de los rubros de los estados financieros, y dentro de ellos vamos a incluir evidencia sobre la aplicación de las pruebas o los procedimientos en función de su naturaleza, que pueden ser o sobre la eficacia del control o procedimientos analíticos sustantivos o de detalle. Y finalmente tendremos un último archivito de papel de trabajo en el cual vamos a incluir los informes y obviamente con un cierto índice que vamos a ir creando. Para que todos ordenemos y agrupemos los papeles de la misma manera, yo les voy a proporcionar también los índices con los cuales vamos a trabajar y la referencia que vamos a utilizar en cada uno de ellos. Por ejemplo, dirán, dentro del archivo permanente, por ejemplo, vamos a incluir, dirán ustedes, tengo alternativas. Yo pudiera, por ejemplo, si en el desarrollo de una auditoría me proporcionan una copia del documento de constitución de la empresa, puedo incluir ese documento de constitución, obviamente bien rayadito en los aspectos que correspondan. Luego de haber inspeccionado el documento, lo puedo incluir directamente como si fuera mi papel de trabajo. Si la entidad no me proporciona esa fotocopia, tal vez me da el documento original, yo tengo la obligación de inspeccionar el documento, y así como ustedes hacen un resumen, dirán, van a transcribir los aspectos más relevantes de ese documento en su propio papel de trabajo. Entonces podríamos tener cualquiera de las alternativas o una combinación de ambas también. En ese caso, ese papel de trabajo va a estar referenciado con la letra AA. También pudieran proporcionarnos, por ejemplo, una copia de su organigrama o de su estructura organizacional. Lo vamos a incluir también dentro de nuestros papeles de trabajo. Vamos a tener, en este caso, por ejemplo, igual, vamos a suponer que nos proporcionaron todo el documento de planificación estratégica que tiene una empresa, y de ese documento, que pudieran ser, no sé, 200 hojas, por ahí nosotros vamos a rescatar aquello que para nosotros es más importante y vamos a transcribir en un par de hojitas tal vez los aspectos relevantes de su plan estratégico, su visión, su misión, sus valores, sus objetivos, qué sé yo, que los podemos plasmar también en nuestro papelito de trabajo. También podemos obtener información sobre su modelo de negocio. Ustedes verán también sobre manuales de puestos, manuales de funciones, manuales de organización. Y obviamente esto puede ir creciendo en todo caso, y dirán, vamos a utilizar para esto una doble letra, que será cualquiera que le corresponda, la doble A, la doble B, la doble C, la doble D, la doble E, hasta la que lleguemos, que va a ser parte de esto que sea el archivo permanente. ¿Sí? Si alguna parte no comprenden o quieren hacer alguna pregunta,
No hay ningún problema porque luego esto ya no vamos a repetir nunca más. Luego vamos a, como decíamos, preparar también un archivo general para la valoración de los riesgos. ¿Sí? En el archivo general de valoración de los riesgos, yo les he puesto aquí ya el índice que vamos a utilizar, donde les decía, vamos a, por ejemplo, para este caso, utilizar una alfanumérica, vamos a combinar números y letras, ¿sí? Y donde en esencia, nosotros aquí ya nos están dando de qué, si quieren, índice, cómo vamos a llamar, si quieren, a cada papel de trabajo y en qué grupos los vamos a agrupar. Entonces tenemos las actividades preliminares, tenemos la valoración preliminar del riesgo, tenemos los papeles sobre la valoración de los riesgos y aquí debemos tener papeles sobre la evaluación del control interno. Entonces, a medida que nosotros vayamos haciendo cada uno de estos, por decirles algo, una de las primeras cosas que vamos a hacer es nuestra propuesta de servicios profesionales. Entonces, el rato que ustedes tengan su documento, que va a ser su propuesta de servicios, y lo incluyan dentro de su archivo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero dirán ustedes, vamos a, como esto ya va a estar preimpreso, lo único que vamos a hacer aquí es, eh, vamos a dibujar entonces. Vamos a dibujar, les digo, porque es lo que ustedes van a hacer más o menos. Tomarán su lapicito rojo, el, la actividad que esté realizada la van a encerrar en un circulito y luego van a poner aquí la referencia con color rojito, ¿sí? Entonces, referencia a los papeles de trabajo. Aquí diremos, esto está en el papel 4. Esto tiene que estar con color rojito, por supuesto, ¿sí? Y hasta pueden encerrarlo en un circulito si quieren. Y también van a poner aquí sus iniciales. Supongamos que quien hizo esto es Raúl Pérez. Entonces aquí irán sus iniciales, preparado por Raúl Pérez, y está la referencia en el papel de trabajo A4. Entonces yo tomo su archivo de ustedes, busco en el orden que está aquí el papel A4 y seguramente me voy a encontrar con que esto está realizado. Entonces, al final de todo, vean ustedes, seguramente dirán, una vez que terminemos de hacer el trabajo, todo el archivo, cada una de estas actividades tiene que estar llena, tiene que tener su papel de trabajo, tiene que estar preparado por alguien que va a ser cada uno de ustedes y donde obviamente vamos a reflejar las actividades que hemos desarrollado de manera específica. ¿Sí? Luego dirán, tenemos también nuestro índice para el archivo corriente de respuesta a los riesgos, que tiene una primera parte que hace referencia a los estados financieros. Entonces yo les voy a proporcionar otra vez un balance general y dirán, una vez que tengamos el balance general, que el balance general lo hayamos inspeccionado, lo hayamos analizado, vamos a verificar que los importes coincidan, sus sumas sean correctas, qué sé yo. Seguramente una vez que terminemos todo eso, lo que vamos a hacer otra vez, dirán es, aquí vamos a encerrar eso en un circulito. Supongamos ya hicimos lo del balance general, entonces el F1 lo vamos a encerrar. ¿Qué significa eso? Que debemos tener un papel de trabajo. Voy a hacer de cuenta que es así. Vamos a suponer que aquí tenemos un papel de trabajo que va a tener precisamente esa referencia. Ahora, esa referencia nosotros la podemos poner en la parte superior derecha o en la parte inferior derecha. Otra vez, es un acuerdo entre nosotros. Si por ahí alguien me dice, yo puedo ponerlo en la izquierda, si quieren pónganlo, pero la idea es facilitar la ubicación, como el índice de un libro. ¿Acaso el índice del libro está en la parte del lomo del libro? No, no es cierto, está en la parte en la cual nosotros podemos mover las hojas para facilitar su ubicación. Entonces lo que podemos hacer es, dirán ustedes, vamos a ponerlo en la parte superior o en la parte
Continuemos. Entonces, si por ejemplo dentro del índice, aquí me dicen en otras palabras, cuando le ponen en el índice, es como que me están haciendo referencia al hecho de que yo debería, estamos aquí, yo debería tener una copia del balance general o el estado de situación financiera de la empresa. Entonces seguramente dirán, aquí yo debo tener un documento, un papel que me ha proporcionado la empresa, que es su balance general al 31 de marzo del 2024, supongamos. Y entonces lo que yo voy a hacer es referenciar este papel de trabajo. Para referenciar ese papel de trabajo, como les decía, podemos definir que lo vamos a hacer o en la parte inferior derecha o en la parte superior derecha. ¿Sí? Vamos a normalmente eso ir trabajando entre nosotros, dependiendo de dónde tengamos más espacio en muchos casos para ir referenciando aquello. Entonces, por ahí ahora se nos ocurre, le vamos a poner en la parte superior. Como hemos dicho, vamos a utilizar para eso el color rojito. Entonces, seguramente el circulito inclusive que vamos a utilizar va a ser de color rojito. Podemos ponerle un poco más gruesito para que se note. Y dentro de esto, a esto le corresponde la referencia EF1, ¿no es cierto? Entonces ahí pondremos EF1. Obviamente ese EF1 también tiene que estar en color rojito y con la referencia que corresponde. Entonces, obviamente, cuando a veces vamos preparando nuestros papeles de trabajo, dirán, después de haber desarrollado todas las actividades aquí adentro, que seguramente hemos verificado que los importes coinciden, que los datos son los correctos, hemos creado inclusive aperturado submatrices cuando sea necesario, entonces dirán, una vez que terminemos todas las actividades, le ponemos el índice y cuando ya pongamos el índice, vamos a nuestro índice para marcar que eso que acabamos de reflejar ya está realizado y entonces para reflejar que ya está realizado, lo encerramos dentro de un circulito, ¿sí? Al terminar, obviamente, todas estas tareas que estamos haciendo, dirán, es como que todo esto va a terminar más o menos así. Todo esto va a terminar encerrado en circulitos, ¿sí? Lo cual significaría que toda esta tarea ya la hemos realizado. Para el caso específico de cada una de las cuentas, saldos de cuenta, clases de transacciones con los cuales vamos a trabajar, vamos a tener también letritas que vamos a utilizar. Aquí solamente nos están dando la letra principal, donde, por ejemplo, para el efectivo vamos a utilizar la letra A, para cuentas por cobrar, por ejemplo, la letra C, para los inventarios la letra E, y así a medida que vayamos haciendo cada uno de ellos, los vamos a ir encerrando también en sus circulitos. Adicionalmente, aquí nos dicen cómo vamos a estructurar cada uno de los rubros. Supongamos, vamos a trabajar en el efectivo, ¿sí? Entonces, si estamos haciendo en el efectivo, por ahí se me ocurre, dirán ustedes, en el efectivo es con la letra A. Entonces aquí vamos a primero hacer la matriz sobre el efectivo. La matriz es un papel de trabajo que básicamente agrupa el detalle de todas las cuentas. El efectivo en este caso va a estar formado por decirles por caja chica, por caja y por bancos. Entonces podríamos ponerle que a caja chica le vamos a poner A1, caja chica. El A2 vamos a utilizar para eh, caja central y el A3 para, supongamos, cuentas corrientes bancarias. Me estaba olvidando algo. En todos los casos, lo primero que vamos a hacer es su programa de auditoría. Entonces, todos los programas van a estar siempre con la referencia, con el numerito 0, que denote que ese es el primer papel de trabajo que tenemos. Entonces, aquí tenemos el programa de auditoría para el efectivo. ¿Sí? Ahora, en la caja chica dirán ustedes, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, en la caja chica podríamos tener la composición de cada una de las cajas chicas y esta empresa tiene, supongamos, tres cajas chicas. Entonces, para cada una de ellas diremos, vamos a hacer un arqueo de caja para cada uno de ellos. Será el A1.1, el otro será el A1.2, el otro el A1.3 y así vamos creando lo que necesitemos. Supongamos que esta empresa tiene una caja en cada una de sus, por decirles, regionales. Entonces podría tener A2.1 para la caja de Santa Cruz,
A2.2 para la caja de La Paz, A2.3 para la caja de Cochabamba, A2.4 para la caja de Sucre y no sé. En las cuentas corrientes bancarias dirán igual, podemos aquí inclusive tener, por decirles, A3.1, que podría ser cuentas corrientes en moneda nacional. Podemos tener aquí A.3.2 para cuentas corrientes en moneda extranjera. Dentro de cada una de ellas podemos tener su conciliación bancaria de cada cuenta. Entonces dirán, aquí tenemos el A.3.1.1 para, supongamos, Banco Unión. Tenemos el A.3.1.2, supongamos, para el Banco Visa. En cuentas corrientes de moneda extranjera podríamos tener el A.3.2.1 para tal vez Banco Unión otra vez, porque puedo tener en moneda nacional o extranjera. Puedo tener el A3.2.2, supongamos para Banco Mercantil, y así dirán los bancos que sea, y al final también podemos mandar confirmaciones de saldos, y como todas las confirmaciones las podemos agrupar en uno solo, le podríamos dar la referencia a esas confirmaciones de tal vez el A.3.3. Entonces, esta es nuestra matriz de control de circularizaciones, de saldos. Ahora dirán, dentro de eso vamos a mandar circularización a cada uno de los bancos. Entonces puedo tener aquí el el A.3.3.1 va a ser la carta, supongamos, al Banco Unión. Si el Banco Unión nos enviara su respuesta, la codificaríamos con el A.3.3.1.1, es la respuesta del Banco Unión. Y así dirán para todas las circularizaciones que vayamos emitiendo. Entonces, en cada caso, aquí solo nos están dando la condición de que tal vez la letrita principal es la que nos están diciendo cómo vamos a utilizarla, pero luego todo lo demás nosotros lo vamos a ir creando en función de las necesidades que vayamos a tener. Y obviamente dirán, también podemos crearnos pestañitas si quieren, aunque no vale la pena, pero sí le pueden poner algo para identificar cada uno de los rubros en los cuales vamos a ir trabajando y sobre los cuales ustedes tienen que ir preparando sus papelitos de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y así va a ir el índice de cada uno. Entonces, aquí tenemos un índice general, vamos a ir encerrando a medida que trabajemos en cada uno de ellos. Aquí nos dan un detallito de más o menos cómo podemos ordenar su cédula sumaria, su programa, documentación de entendimiento del control interno cuando corresponda, la matriz de riesgo y controles, sus pruebas de controles, sus pruebas analíticas, sus pruebas de detalle, sus papeles de trabajo detallados, todos los que tengan, y también su control de circularizaciones. Solamente como ejemplito, ¿sí? Y luego dirán, y finalmente vamos a ir al archivo general de presentación de informes, donde tenemos una primera parte de la formación de las conclusiones, una segunda de la preparación de los informes, que otra vez cuando vayamos haciendo lo vamos a ir pintando de color rojito, encerrando en circulitos y poniendo aquí las referencias y quiénes son las personas encargadas de haber preparado esos papeles. ¿Sí? Y de esa forma vamos a utilizar todo esto que se llama, que aquí lo tienen, como que es la organización del archivo de los papeles de trabajo para hacer la referenciación y la indización. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Se están acordando? Sí, está bien, licenciado. Sí, dice, gracias. Ahí. Rosalía con voz de hombre. ¿Quién sería? No debe ser Rosalía. A ver, una otra cosita que siempre me pregunta. ¿Qué pasa cuando supongamos, no sé, la empresa nos proporciona, digamos, su conciliación bancaria y su conciliación bancaria son dos hojitas? Supongamos estamos aquí, es la conciliación bancaria del Banco Unión que le corresponde esa referencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dirán, y lo vamos a poner como ejemplito mejor,
Aquí tenemos como que esto está formado por dos hojitas. Si quieren, aquí están las dos hojas que nos han proporcionado, formato, contorno, relleno, sin relleno. Hemos dicho, esto es el Banco Unión y es la conciliación bancaria. Y por ahí ni siquiera la hemos preparado nosotros, la empresa la hizo, nos la proporcionó y esto viene en un par de hojitas. ¿Sí? Entonces dirán, ahí tengo la conciliación del Banco Unión y esto viene en dos hojas. Entonces, cuando tenga que aplicar la referencia, obviamente ustedes miran para el Banco Unión o para el Banco Visa, no sé, para el Banco Unión decíamos, supongamos que es moneda extranjera, su referencia es A321. Entonces, le podríamos poner, caramba, A321. Vamos a ponerle aquí, insertar, aquí abajito, A321. Otra vez dirán, esto tiene que ir, su contorno en color rojito. En color rojito, hemos dicho no vamos a tener, esto va a ir en blanco, todo lo que está dentro tiene que ir también en color rojito. La ventaja de cuando hacemos, sí dirán, es que podemos jugar con los tamaños, qué sé yo, para que todo nos entre bonito. Y obviamente está la condición de que, otra vez, podemos ponerlo en la parte superior o en la parte inferior. Si tenemos dos hojas que componen lo mismo, vamos a copiar esto y la referencia tiene que ser la misma para las dos hojas. ¿Sí? Las dos tienen que tener la misma referencia. Lo único que va a variar es que al ladito de eso le vamos a adjuntar algo que diga que esta es la primera hoja de dos que incluyen ese papel de trabajo. Igual esto dirán, esto tiene que estar en color rojito. Debe ir por aquí más o menos. Y seguramente si son dos hojitas, esta será la segunda hoja de dos. Si fueran 10 hojas, y diríamos la 1 de 10, la 2 de 10, la 3 de 10, hasta que lleguemos a la 10 de 10. Todas tienen que tener la misma referencia, ¿sí? Entonces, por ahí, cuando nos proporcionen, por ejemplo, el balance general detallado de la empresa, van a ser 10 hojas. Dirán, las 10 hojas tienen que tener la misma referencia y tienen que hacer referencia que son 1 de 10 hasta llegar a las 10 de 10. Y de esa forma vamos a referenciar e indexar nuestros papelitos de trabajo y seguramente el día miércoles ya empezaríamos con esto, una vez que revisemos sus trabajitos que tienen que entregar el día lunes y el miércoles ya empezamos con nuestro trabajo que lo vamos a hacer hasta el mes de octubre. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Ni, Con el licenciado se entiende. y si no, a la mala va a aprender, ¿no ve? Sí. No hay de otra. Ok. ¿Qué más debemos tomar en cuenta en esto que es la documentación de la auditoría? Para terminar nuestra clasecita, hoy veamos un poquito el tema de lo que es el archivo de los papeles de trabajo. Este es un tema muy interesante que siempre debemos tomarlo en cuenta en la condición de que cuando nosotros realizamos una auditoría, primero dirán, debemos tomar en cuenta que hay una fecha para la preparación de los estados financieros. Esa fecha de preparación de los estados financieros seguramente también para nosotros es la fecha de corte, ¿no es cierto? O la fecha de preparación o la fecha a la cual se preparan los estados financieros. Y lo más probable es que una vez que la empresa haya realizado esto, supongamos el 31 de marzo, pues seguramente la empresa tiene inclusive una fecha en la cual emite sus estados financieros, que podría estar por aquí, o en muchos casos dirán, dada la particularidad, esto está definido en el esquema de lo que debería ser, donde se supone que la empresa tiene una fecha en la cual emite sus estados financieros
Y por ahí dirán, ¿y los hechos posteriores de la empresa llegarán hasta ahí? ¿No es cierto? Hasta eso abarcarán los hechos posteriores, es la fecha en la cual los estados financieros se emiten y se ponen a disposición del público. Uno de ellos somos nosotros como auditores. Y sin embargo, vean, en la realidad en Bolivia es que las empresas no emiten su estado financiero hasta que el auditor le dice que ya está todo. Entonces, normalmente esa fecha de emisión de los estados financieros, si quieren, coincide con la fecha de emisión del informe de auditoría. Es casi la misma, o es la misma en la mayoría de los casos. ¿Sí? Esta es la fecha. Aún así dirán, durante este periodo entre que cierra y hasta que emitimos el informe, se supone que durante todo este periodo de tiempo nosotros hemos ido realizando los procedimientos de auditoría y como consecuencia de esos procedimientos hemos ido preparando papeles de trabajo. Vean ustedes una condición particular. Todos esos papeles de trabajo que nosotros hemos preparado, aunque contienen el registro de toda la labor que hemos realizado, todavía son considerados como temporales. ¿Qué quiere decir? Que esos papeles todavía pueden requerir algún ajuste, pero ojo, no pueden modificar su contenido de los papeles. Alguien dirá, puedo tal vez borrar cositas que no sirvan, puedo tal vez completar algo que me haya olvidado, y, pero no voy a realizar más procedimientos de auditoría. Las pruebas las realicé todas hasta antes de emitir el informe. ¿Por qué? Porque se supone que para poder emitir el informe tenemos que haber obtenido toda la evidencia que respalde la opinión que vamos a emitir y por lo tanto para respaldar esa opinión se supone que hemos aplicado todos los procedimientos de auditoría que correspondan. Sin embargo, vean ustedes, nos dan la posibilidad de que nosotros tengamos, según la norma, 60 días más como un plazo administrativo, si ustedes quieren, para terminar, como aquí dice, la compilación de los papeles de trabajo, es decir, para que terminemos de ordenar, de clasificar, de tal vez votar lo que nos sirva, de tal vez ordenar los papeles de trabajo y ponerlos en el índice y las condiciones que nosotros hemos establecido. Obviamente, dependiendo de la magnitud de una auditoría, vean, podría ser de un banco, dirán, tal vez es tal la cantidad de papeles, de documentos que hemos obtenido, que por ahí necesitamos estos 60 días para poder ordenar todo eso. Sin embargo, es un requerimiento de la norma. Ahora, internamente, cada firma de auditoría puede definir su propia política al respecto. Entonces, alguna firma podrá mantener lo que dice la norma y ratificar esos 60 días, y habrán otras firmas, como las grandes, por ejemplo, que dicen que los papeles de trabajo y la compilación del archivo tiene que terminar conjuntamente la fecha del informe. Entonces, estos 60 días, vean, no existen. ¿Ok? No existen. Ahora dirán, el rato que se cumple este periodo, que puede ser de 60 días o puede ser de 6 días o puede no haber, el rato, en otras palabras, que llegamos a esta que sería una fecha clave para nosotros, a esta fecha, nos dicen que en este momento todos los papeles de trabajo ya tienen la condición de ser definitivos. ¿Qué quiere decir? Eran temporales, pero en esta fecha todos los papeles ya tienen la condición, con esto no se nota, ya tienen la condición de que todos los papeles se convierten en definitivos. Entonces, el rato que decimos los papeles se convierten en definitivos, significa que ya no se puede modificar nada más. Vuelvo a repetir. Estos 60 días que nos dan no son para que sigamos haciendo pruebas, son solamente para organizar y compilar el archivo de los papeles de trabajo, es decir, para desarrollar actividades de carácter administrativas, no para seguir haciendo procedimientos de auditoría, porque si no, no cumpliríamos con la condición de que el informe lo vamos a emitir sobre evidencia suficiente y adecuada. Imaginen que yo hago una prueba por acá y resulta que el procedimiento que hice contradice todo lo que yo he mencionado en el informe. Yo solito me voy a, si ustedes quieren, crucificar, ¿no ve? Entonces, eso no se hace. Se supone que antes de emitir el informe, hasta esa fecha, hasta esta, hicimos todas las pruebas de auditoría y este periodo de tiempo que tenemos aquí es solamente para, como dice aquí, compilar, ordenar y clasificar esos papeles de trabajo. Una vez que hemos llegado a esos 60 días, que les repito, una firma podría decirme no son 60, son 6, de acuerdo, son 6 días más, entonces a partir de eso empieza la otra etapa que es el almacenamiento o el resguardo de los
papeles de trabajo. Otra vez, la norma recomienda que nosotros deberíamos custodiar esos papeles por lo menos por 5 años. De nuevo dirán, las políticas de la firma de auditoría pueden decir que esto puede ser más de 5 años. Por ejemplo, en el caso particular de Bolivia, dada la condición de que tenemos responsabilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una auditoría de estados financieros de una empresa, podría ser que la administración tributaria en algún momento fiscalice esa empresa y nos solicite información, y entonces dirán, estos 5 años podrían extenderse en función del periodo de prescripción de las deudas tributarias, por ejemplo, y llegar a los 8 años si fuese necesario. ¿Sí? Lo normal, sin embargo, es que nosotros, o en la mayoría de los casos, definimos estos 5 años, que además tienen que ver con el Código de Comercio, donde se establece que para todos los documentos mercantiles y comerciales deben conservarse por lo menos durante los 5 años. Entonces, a partir de este momento dirán, ¿qué es lo que ocurre? A partir de este momento empiezan las actividades de salvaguarda y de protección de los papeles de trabajo. Entonces, una firma de auditoría tiene que establecer políticas, procedimientos que le permitan custodiar, proteger el contenido de esa información durante el periodo que se defina que se va a mantener esos papeles de trabajo. Cuando ese periodo termina, esos papeles no es que los van a poner en algún lado y que alguien venga y se los alce. Normalmente, como esos papeles contienen información que es de carácter confidencial, lo que las firmas de auditoría hacen es destruir esos papeles, meten a máquinas procesadoras de papel, donde el papel lo vuelven como mistura más o menos, y de esa forma se destruye esa información, ¿sí? Entonces, vean, lo interesante de esto es que, por ejemplo, si nosotros hacemos 100 auditorías al año, vamos a resguardar papeles de 500 trabajos, por lo menos, dirán ustedes, durante 5 años. ¿Y dónde entran 500 archivos de papeles de trabajo? Hagan de cuenta que es sus trabajos de la universidad. Dirán, ¿dónde voy a poner tanto papel que surge de mis estudios en la universidad? Entonces, vean, las firmas antes tenían que inclusive contratar espacios físicos en los cuales deberían almacenar esos papeles con medidas de seguridad adecuadas, por supuesto, no cualquiera podía ingresar, no era un almacén más, sino eran almacenes con niveles de seguridad bastante elevados, pero hoy en día todo eso tal vez se ha modificado y dado que utilizamos el tema de la tecnología para preparar los papeles y que esos papeles pueden conservarse en medios digitales, pues muchos de esos estarán, dirán, en la nube en muchos casos, otros podrán utilizar servidores en los cuales archivan esos papeles de trabajo y donde otra vez dirán, la firma tiene que establecer políticas que aseguren que eso se mantiene de forma adecuada y que además nadie puede ingresar a esa información porque se considera que es de carácter confidencial. Entonces, vean, todo eso tiene que ver con lo que son también políticas, dirán, ya no tanto de la ejecución de la auditoría, pero son políticas y procedimientos que se deben establecer para cumplir con las normas profesionales y que obviamente garanticen la confidencialidad en este caso sobre la información que obtenemos y el trabajo que realizamos. Eso es todo lo relacionado con el archivo de sus papeles de trabajo. Obviamente dirán, nosotros vamos a terminar nuestros papelitos en el mes de octubre, deberíamos guardarlo por 5 años, pero como ya no nos van a servir al año que viene y nadie nos va a revisar, entonces los destruimos, ¿no ve? Pero eso es para nosotros. Obviamente, en la vida real, eso se debe conservar por lo menos por 5. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, Luz? Wendy, Bendición. Edson. No, licenciado. Ok, entonces terminamos nuestra clase. Nos vemos el día lunes. No se olviden, deben presentar sus 6 trabajos que están pendientes. Pidan permiso en su casa. No sé a qué hora terminaremos de revisar sus 6 trabajos de cada uno. Tengan un buen resto del día y cuídense mucho. Gracias, dice. Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, licenciado. Chao, Abad.